Tu palabra, Señor, sea quien toque nuestro corazón, quien envuelva nuestro corazón, Señor, y que nos enseñe algo nuevo. Padre, es un privilegio poder cantarte, poder, Señor, alabarte, y también, Señor, es un privilegio poder escuchar de tu palabra. Así es de que estamos dispuestos ahora en esta mañana a poder escuchar de tu palabra, y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que seas tú, Padre, depositando algo nuevo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte amén? Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer el capítulo 1. El versículo 1, el versículo 4. Cuando lo tengan, un fuerte gloria a Dios. Dice así la escritura. ¿Sí lo tienen? Ok, dice la escritura: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, diga conmigo, investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En cierta ocasión había un hombre que llegó, ¿verdad?, a la casa de otro hombre y tocó la puerta. Y entonces, ¿verdad?, este otro hombre abrió la puerta y le dijo: buenas tardes, mi nombre es Lucas, y quisiera, ¿verdad?, hacerle unas preguntas en relación a unas cosas que sucedieron hace algunos días atrás. Me gustaría poder interrogarle, ¿verdad? Me gustaría saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Así es que a ustedes les voy a invitar a que abran su Biblia en Hechos, capítulo 3. Y mientras yo les voy narrando qué fue lo que pasó, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad?, le dijo: adelante, pasa, por favor. ¿Sí? Y entonces este varón entró a casa de ese hombre y comenzó a tomar nota. Y le dijo: ¿me puedes explicar qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, ¿verdad?, este otro hombre, ¿verdad?, comenzó a decirle: wow, agárrate bien, porque lo que te voy a platicar es algo muy emocionante, muy bonito, grandioso. Yo no sé si me vas a creer, pero escúchalo, por favor. Y entonces Lucas le dijo: adelante, estoy listo para poder escuchar. Y entonces comenzó a narrarle y comenzó a decirle: mira, en una ocasión estaba yo, bueno, déjame decirte que cuando yo nací con un problema, ¿verdad? Y mi problema era que yo no podía caminar, ¿verdad? No podía andar, y bueno, crecí de esa manera. Y bueno, cuando tuve una edad suficiente, mis familiares, mis amigos me llevaban al templo y me llevaban ahí a una puerta, a la puerta principal, y me colocaban ahí en un rincón. Y entonces, ¿verdad?, pues yo recuerdo que comenzaba yo a pedir dinero. Y entonces Lucas del otro lado comenzó a anotar, ¿verdad? Y yo comenzaba a pedir dinero. Pero recuerdo un día, ¿verdad?, de esos días pues muy especiales. No sé si tú has tenido alguno de esos días especiales, Lucas. Sin duda alguna que sí, ¿verdad? Entonces digo, bueno, un día especial como esos. Y recuerdo que venían dos hombres. Uno de ellos un tanto robusto, como que no tenía cara de muy buenos amigos. Y el otro como que sí era más amigable. Y yo los vi que venían llegando al templo, y entonces pues yo les extendí la mano y les dije: hey, ¿me pueden auxiliar con una moneda? Y entonces, ¿verdad?, uno de ellos se acercó, el otro detrás de él, ¿verdad? Y llegaron hacia donde estaba yo, porque déjame decirte que pues yo ganaba muy bien. Yo ganaba muy bien porque pues me llevaban allá a la puerta, y la gran mayoría de las personas me daba una moneda. Era muy rara la persona que no me daba algo.
y déjame decirte que pues ganaba muy bien, ¿sí? Pero estas dos personas me llamaron mucho la atención, ¿sí? Y se acercaron a mí y entonces al yo pedirles la moneda, ellos se acercaron a mí y me dijeron, míranos. Entonces pues yo me quedé asombrado porque déjame decirte, ¿cómo me dijiste que me llamabas? Lucas. Okay. Lucas. Déjame decirte, amado Lucas, que era muy rara la persona que me miraba. Normalmente, ¿verdad? Pasaban y depositaban una moneda y se iban. Y nadie me preguntaba nada, nadie me miraba, nadie veía realmente cómo estaba yo. Y algo que me llamó la atención es que estos dos varones se acercaron a mí y me dijeron, hey, míranos. ¿Y qué crees que pasó, Lucas? ¿Qué? Y entonces dice, yo estaba esperando que estos hombres pues me depositaran en mis manos un costalito con monedas de oro o de plata mínimo, porque era lo que yo hacía, yo pedía monedas, ¿verdad? Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que uno de ellos, ¿verdad?, me dijo, no tengo oro ni tengo plata. Entonces yo como que dije, bueno, dentro de mí, entonces ¿para qué has venido? ¿Para qué te acercaste a mí? Si no tienes oro ni plata, por lógica, yo no les dije esto, Lucas, yo lo pensé, ¿verdad? Yo dije, bueno, entonces ¿para qué te acercas a mí? Pero yo dije, bueno, algo va a pasar ahora. Y entonces estuve atento a ellos y uno de ellos me dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo aún en ese momento no sabía lo que iba a acontecer. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Algo dentro de mí sentía una sensación en mi estómago, una sensación en mi pecho, y algo rápidamente dentro de mí, ¿verdad?, comenzó a entrar y comencé a sentir un fuego que no te puedo explicar, Lucas, cómo se siente. Pero este hombre me dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y inmediatamente algo dentro de mí entró. Yo sentí caliente, hasta mis mejillas las sentí calientes. No sé si me estás entendiendo, Lucas. Trato de entenderte. Sí. Pues algo dentro de mí entró, y entonces cuando escuché estas palabras que me dijo este hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, que déjame decirte que yo había escuchado anteriormente de ese hombre. Es más, me pareció haberlo visto una que otra ocasión por ahí por el templo. Pero no había pasado nada, no había tenido la oportunidad de poder platicar o conversar con él. Es más, no sé si esos dos hombres ya los había visto porque me parecían familiares. ¿Sí? Su rostro me parecía familiar. Pero volvamos a la historia. Este hombre me dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente, Lucas, yo comencé a sentir una fuerza tremenda en mis rodillas, una fuerza tremenda en mis tobillos. Yo estaba postrado ahí en un rincón, ¿verdad?, cerca de esta puerta, y entonces comencé a tomar fuerza y comencé a tratar de levantarme, y uno de ellos me extendió la mano, y entonces yo, ¿verdad?, sujeté su mano, y algo grandioso sucedió. Yo me puse de pie y al principio como que me daba un poquito de temor, pero te vuelvo a repetir que algo dentro de mí comenzó a impulsarme a que yo pudiese ponerme de pie, y me puse de pie, y entonces sucedió algo grandioso. Comencé a caminar. Amén. ¡Wow! Increíble historia. Permíteme, me quedé ahí, permíteme. Comencé a caminar, eso fue grandioso para mí. Yo nací así, durante toda mi vida estaba postrado ahí, y ahora estos dos hombres que yo no sabía de dónde habían venido me dieron una palabra y yo tomé fuerzas y comencé a caminar. Pero ¿qué crees? Estos hombres, porque déjame decirte que yo no podía entrar al templo, no había quien me llevara al templo, pero cuando yo me puse en pie, entonces tomé a estos hombres y entré juntamente con ellos. Y la verdad, bueno, no sé, necesitas preguntarle a los otros, ¿verdad?, cuál fue su experiencia, pero al menos la mía fue de mucha alegría.
y como que vi que ellos se chivearon un poquito, porque yo comencé a gritar como loco. Comencé a caminar de un lado a otro y corría de un lado a otro con mis fuerzas, con mis piernas con fuerzas, lo que nunca había sentido, y comencé a gritar de alegría. Entonces la gente comenzó a mirarme extrañada. Muchos de ellos comenzaron a señalarme diciendo que pues estaba postrado ahí. Yo le dije, sí, soy yo, mira mis piernas, soy yo. Ok, ¿podemos hacer una pequeña pausa? Claro que sí. Ok, si gusta el día de mañana podemos continuar. Me parece perfecto, gracias. Lucas, ¿verdad? Retomó su camino y de repente llegó a otra casa. Y por ahí, ¿verdad? Un sujeto le abrió la puerta y le dijo: hola, mi nombre es Lucas. Y quisiera preguntarle acerca de algunos acontecimientos que sucedieron, ¿verdad? Mire, he estado notando algunas cosas, he escuchado de Jesús y yo creo en Jesús y quisiera corroborar algunas de ellas. Adelante, amigo, pasa. Y entonces ahora se va la puerta. Juan, ven. Mi nombre es Lucas. Ok, mucho gusto. Él es Juan y yo soy Pedro. Me gustaría hacerles unas preguntas. Me cuentan, ¿verdad?, que en una ocasión ustedes llegaron al templo y no sé si recuerdan a un hombre, ¿verdad?, que estaba sentado a una orilla. Claro que sí. Me acuerdo perfectamente de ese hombre. Y Juan del otro lado: yo también. ¿Qué quieres saber? Me gustaría saber qué fue lo que sucedió, dijo Lucas. Y entonces le dijo Pedro: ok, toma asiento. Nosotros creemos en Jesús. Jesús nos llamó y nosotros fuimos o somos dos de los 12 discípulos que Él escogió. Sí, me parece que estoy informado de esto. Es un placer conocerles. Y entonces Pedro, ¿verdad?, le dijo: recuerdo perfectamente a ese hombre. En algunas otras ocasiones lo habíamos visto cuando íbamos caminando con el maestro y fuimos en varias ocasiones al templo y me pareció haberlo visto. Pero en esa ocasión Dios puso algo en mi corazón y me dijo que me acercara a ese hombre. Ese hombre estaba pidiendo una moneda y la verdad es que no traíamos ni una sola moneda, ¿verdad, Juan? Sí, es que de repente, ¿verdad?, las arcas están pues un poco vacías, ¿verdad? Pero recuerdo que algo grandioso sucedió. Permíteme, Juan, yo le estoy platicando. Sí. Ok, adelante, Pedro. Y entonces, ¿verdad?, dice: recuerdo que me acerqué a ese hombre y le di lo que el maestro nos dijo que podíamos hacer. Anteriormente ya habíamos hecho algunos milagros y entonces yo me acerqué y le dije con la autoridad que nuestro maestro nos dio: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Lucas estaba entonces: wow, interesante. ¿Y qué pasó entonces? Y entonces Pedro le dijo, ¿verdad? Recuerdo que este hombre se levantó y comenzó a gritar de alegría y comenzó a gritar con entusiasmo, y nosotros entramos porque íbamos, Juan y yo, a la oración. Nosotros íbamos a la oración y entonces entró con nosotros al templo y bueno, entonces llega Juan y dice: sí, Pedro se chivió un poco. Porque este hombre comenzó a gritar y a saltar y a bendecir el nombre del Señor, y ya ves cómo es Pedro. Déjame decirte que Pedro es así como que un tanto serio, un tanto, no es tan risueño que digamos, y andaba medio chiviado. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, ya, es privado. Y entonces, ¿verdad?, entramos al templo. Y él comenzó a gritar y a aplaudir y a dar voces de alegría. Para esto toda la gente que estaba por ahí se empezó a aglomerar y comenzó a venir con nosotros, ¿verdad? Y comenzó a preguntarnos qué había sucedido. ¿Gustas algo de cenar? No, está bien, mejor vengo mañana, muchas gracias. Ok. Y se fue este hombre. Y en unos momentos les voy a seguir narrando qué fue lo que pasó. ¿Están conmigo?
he logrado captar su atención por primera vez en la historia. Y hoy yo quiero que veamos, ahorita voy a seguir con la narración, quiero que veamos las dos partes y quiero que usted se identifique con alguna de ellas, o con el cojo o con los discípulos, y que hoy podamos aprender lo que Dios quiere para nosotros. Dios es bueno. Amén. De regreso, ¿verdad? Con el cojo. Buenos días, ya estoy por aquí. Adelante. Vengo pues a seguir, ¿verdad? Escuchando lo que la grandiosa historia que usted me está relatando, que me está, ¿verdad?, narrando. Ah, sí, ¿en qué me quedé? En que entraron al templo y comenzaron a gritar. He tomado algunos datos, ¿verdad?, de Pedro y de Juan. ¿Y qué te dicen? No, pues están súper contentos también. Sí, ¿verdad que sí? No, es que fue algo fabuloso, fue algo excelente lo que sucedió. Y bueno, me quedé que estaba gritando. Es que, pues, es por lógica, imagínate, yo ya tengo más de 40 años. Y durante todo ese tiempo no había podido andar, no había podido caminar. Pues ya me entenderás, tratarás de comprender, ¿verdad?, el por qué tanta alegría, tanto júbilo, tanto regocijo. Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues entonces yo seguí gritando, no sé cuánto tiempo grité, y de repente, ¿verdad?, como que perdía a los muchachos un poquito. Yo seguí gritando y de repente vi que ya todos estaban ahí junto a Pedro y a Juan. Y entonces yo me acerqué a ellos. Y entonces Pedro comenzó a decirles, salía algunas palabras, porque algunos gritaban, otros lloraban de alegría, otros alababan a Dios, y otros tantos más como que empezaron a criticar a Pedro y a Juan por lo que habían hecho. Entonces yo dije, bueno, pues si puedo ser de ayuda, voy a estar ahí parado con ellos, porque ahora podría mover mis pies, porque ahora podía saltar y brincar. Y entonces, para que la gente me viera, yo decía, aquí estoy, y miren lo que Dios hizo en mí. Oh, dice que Dios es bueno. Y entonces la gente comenzó a llegar, ¿verdad?, a ese lugar. Y Pedro habló unas palabras grandiosas y comenzó a explicarnos quién era Jesús y lo que había venido a hacer por nosotros. Te vuelvo a repetir, yo había escuchado de ese tal Jesús y había escuchado que había hecho milagros, y la verdad es que yo deseaba que Él pudiese, ¿verdad?, hacer un milagro en mi vida, pero la verdad nunca tuve oportunidad de tener un encuentro con Él. Pero ahora, ¿verdad?, ya no me importaba tanto eso, porque ahora había tenido un encuentro a través de Pedro y de Juan con Jesús, y yo sabía que ahora Jesús me había sanado. Y Pedro, con una autoridad, comenzó a hablarle a toda la gente y comenzó a decirles, y los chivió a todos, porque, bueno, nos chivió a todos, porque nos dijo, bueno, ese Jesús que hizo este milagro es al que ustedes crucificaron. Y todos nos quedamos así como que, híjole. Sí, ustedes lo negaron ante Pilato. Cuando Pilato lo iba a dejar libre, ustedes prefirieron que dejaran libre a otro malhechor y lo entregaron a la crucifixión y lo mataron. Y comenzamos como que a sentirnos un poquito chileados, pero la alegría en mí no se quitaba, no se acababa. Y al final de su discurso, muchos comenzaron a llorar y muchos comenzaron a entregar su vida a Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo cuántos eran? Pues mira, ese día, la verdad, no tengo una idea. Después de ese asunto, pues los metieron a la cárcel a los muchachos. ¿Cómo? ¿Los metieron a la cárcel? ¿Y por qué? Pues por esta situación. Yo después ya me sentí un poquito culpable y dije, piecitos, ¿para qué los quiero? Ahora sí. Me sentía como que un poquito culpable por esta situación. Sin embargo, había un gozo que era mucho mayor en mí. Pero a Pedro y a Juan los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, porque ellos llegaron eran como las 3 de la tarde, porque sí, era el segundo tiempo de la oración, y donde todos iban a entregar sacrificios. Sí, eran las 3 de la tarde.
Entonces, cuando pasó todo esto, pues yo te diré que, bueno, transcurrieron algunas horas y cuando los detuvieron, pues los metieron en la cárcel porque ya era tarde. Y entonces, ¿verdad? Al siguiente día, pues yo fui rápidamente a verlos, los trajeron ante el concilio ahí y comenzaron a interrogarles y comenzaron a decirles en qué nombre o con qué autoridad están haciendo esto. Y otra vez ahí va Pedro y que se la suelta. Que se la suelta. Sí, o sea, el sermón, el discurso. Ok. Que se la suelta. Okay. Y que les vuelve a decir lo mismo a Jesús, a quien ustedes crucificaron. Él es quien hizo esto. No se asombren ustedes de que Juan o yo lo hicimos, sino Jesús que está en nosotros. Ese Jesús al que ustedes crucificaron fue el que nos dio el poder y la autoridad para hacer esto y muchas cosas más. ¿Y qué crees? ¿Qué crees, Lucas? Que ¿cómo puede ser posible? Les prohibieron hablar de Jesús. Ni porque me estaban viendo que yo estaba ahí les dijeron, ¿verdad? Bueno, pues les prohibimos que hablen de Jesús. ¿Y qué hicieron, muchachos? No, pues Pedro les dijo, ¿saben qué? Es mejor obedecer a Dios que a ustedes. Así que nosotros vamos a seguir proclamando a Jesús. Y nos fuimos los tres. Volteé y les dije, y nos fuimos. Muchas gracias. Creo que con esto es más que suficiente. Estamos en comunicación. Me mandas un WhatsApp o algo. Sí, con todo gusto. Por ahí estamos en comunicación. Ok, con permiso. Muchas gracias. Y entonces fue al otro lugar y tocó la puerta. Y entonces le dice, Pedro, ya hay una vez más para que me sigas relatando lo que sucedió. Sí, adelante, Juan. Ahora te toca a ti, Juan. Y entonces Juan comienza a decir, ¿dónde nos quedamos? Que gritó de júbilo y que Pedro se chiveó. Juan, por favor. ¿Sí? Perdón, Pedro. ¿Sí? Pues sí, ¿qué crees que la gente comenzó a aglomerarse ahí y se maravillaban de nosotros y como que veíamos que nos querían tocar, así como que asombrados por lo que habíamos hecho? Y entonces Pedro les dijo, a ver, no nos vean así porque nosotros no lo hicimos. Quien lo hizo fue el poder de Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo la gente? La gente comenzó a creer en Jesús. Fíjate, imagínate, durante este hombre no sé qué edad tenga, me dice que tiene más de 42. Sí, por ahí anda, es como que de la rodada de Pedro, ¿verdad? Imagínate, o sea, tanto tiempo desde su nacimiento, ¿verdad? Nació mal, y 40 años después y puede caminar, pues yo de verdad no sé qué haría yo. Y la gente, ¿verdad?, comenzó a creer a través de la vida de ese hombre, porque toda la gente lo conocía. Déjame decirte que ese muchacho era muy famoso, muy conocido. Siempre se ponía ahí en la puerta, siempre estaba ahí pidiendo una moneda ahí en la puerta, y entonces toda la gente lo conocía. Entonces cuando él comenzó a caminar, pues muchos no lo creían y muchos creyeron en Jesús. Me decía este amigo que los encarcelaron. Ni me digas. No, Pedro, ¿verdad? Una de tantas. Sí, nos metieron a la cárcel y luego ni de comer nos dieron. Pero bueno, ya estábamos ahí en la cárcel y el Señor nos fortaleció y nosotros estábamos orando a Dios y diciendo, Señor, tú nos has dado esta autoridad y en tu nombre, Señor, vamos a seguir hablando. Wow. ¿Y qué más pasó? No, pues al siguiente día nos dejaron ir, nos pararon temprano y ya estábamos despiertos, ¿verdad? Y entonces nos llevaron ante el concilio y bueno, pues ya te imaginarás, con toda su esplendidez, su pompa, ¿verdad?, su vestimenta, quisieron intimidarnos, pero damos gracias a Jesucristo porque Jesús nos respaldó y puso palabras en mi boca para poderle hablar a toda esa gente. Diles, Pedro, ¿qué les dijiste? Diles. No, pues lo que les dije fue, ¿verdad?, que ellos habían crucificado a Jesús.
que se arrepintiera. Y más o menos hicimos un cálculo por ahí, ¿verdad? Que eran como 5,000 hombres. 5,000. Sí, 5,000. Wow. Pero no te maravilles de que fueron 5,000. Maravíllate del poder de Jesús para esos 5,000. Wow. Ok, muchachos, muchas gracias. Creo que con esto es más que suficiente. Estoy dándome la tarea de recopilar cada dato interesante para poder, ¿verdad?, escribir un libro. Muchas gracias. Les agradezco y déjenme decirles que yo he creído en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Ok, amigo Lucas, muchas gracias. Por cierto, aquí les dejo mi tarjeta, ¿verdad? Mi consultorio médico está allá en la esquina, ¿verdad? Soy médico y cualquier cosa que se ofrezca estamos para servirles. Muchas gracias, Lucas. Hasta luego. Y esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que pasó. ¿Les gustó la historia, niños? Ok, gloria a Dios. Y ahora sí vamos, porque esa es la introducción. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero que veamos las dos partes. Después de haber leído, y porque ya leímos ahora Hechos de una manera diferente. Amén. Acabamos de leer Hechos capítulo 3 y capítulo 4 de una manera diferente. ¿Está conmigo? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, este era un hombre cojo de nacimiento. Vamos a ver, ¿con quién te identificas hoy? Con quien te identifiques, yo creo que al final de esta plática Dios va a hacer algo grandioso en nuestras vidas. ¿Sí lo crees? El cojo de nacimiento, toda su vida había vivido una situación difícil, una situación de dolor, una situación de vergüenza, una situación de tristeza. Imagínense la condición de este hombre. Imagínense. A lo mejor nos damos una idea, pero no alcanzamos a entender la magnitud de la situación. Un hombre que no pudiese caminar. ¿Cuántos se han torcido en alguna ocasión la cintura? Que no pueden ni dar el paso. ¿Verdad que sí? Muchos, qué feo se siente eso, ¿verdad? Bueno, imagínense la condición de ese hombre que estaba siempre ahí en un rincón, pegado a la puerta de la hermosa. Era la puerta principal, ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Y cada día era llevado hasta ese lugar, hasta esa puerta. Este hombre creo que pudo haber perdido la esperanza de ser sano. Tenía 40 años, sí, un poquito más, un poquito menos, 40 años con esta situación, y quizá él pudo haber perdido la esperanza de poder recibir sanidad, ¿sí? Y lo único que le quedaba era pedir limosna. Sin embargo, ¿verdad?, eso no era algo que le desagradara. Escúcheme bien, el pedir limosna. Porque vamos a ver algunas cosas que yo estuve analizando. Porque dentro de su necesidad había una inteligencia. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque el lugar donde él se ponía a pedir era un lugar estratégico. Escúchame bien. Era una de las entradas principales para el templo. Y en ese lugar, ¿verdad?, entraba la mayor parte de gente, ¿verdad? Y ¿sabe a qué entraba la gente a ese lugar? ¿A qué entraba la gente al templo? A orar. Entonces muchos de ellos iban a orar y muchos de ellos iban a entregar su sacrificio acuérdense que en la ley, ¿verdad?, tenían que entregar su holocausto, su ofrenda para poder obtener perdón, ¿verdad que sí? Entonces ese lugar era un lugar estratégico, y este hombre cojo sabía perfectamente que ese lugar era un lugar estratégico. Él pudo decir, bueno, aquí pónganme, porque seguramente nadie se va a negar a darme una moneda, porque todos buscan la misericordia de Dios. Y entonces si se niegan a darme una moneda, ¿verdad?, como que se van a sentir mal, y pues no querrán eso. Entonces la mayoría me va a dar una moneda. Vea, era un lugar estratégico. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces él estaba en ese lugar, ¿sí? La puerta de la hermosa era la entrada principal al templo, no a la ciudad sino al templo, y era una de las entradas favoritas de la gente para poder adorar a Dios. Entonces, ¿verdad?, el cojo mendigaba en ese lugar, y la mayoría podía verlo, la mayoría lo conocía, la mayoría cuando pasaba por ahí era visible este cojo, era visible. Por eso cuando sucedió lo que le narré hace un momento, por eso es que mucha gente creyó, por eso es que mucha gente, ¿verdad?, glorificó a Dios, porque era conocido de mucha gente este cojo, ¿sí?
Y en cierta manera había un interés de permanecer en esa puerta, porque vuelvo a repetir, la gente iba a orar. ¿Cuánto dinero se imagina usted que tenía este cojo? No estoy hablando de una persona que no tenía dinero, escúchame bien. Era una persona que tenía dinero. ¿Por qué? Por lo que le daban, por lo que pedía. Su condición era una condición de enfermedad física. Sin embargo, ¿verdad?, era muy inteligente este cojo. Estaba sacando ventaja de su situación para poder obtener recursos. Si lo ve así, muchas veces no alcanzamos a entender, porque no escudriñamos el contexto. Pero este cojo, ¿verdad?, estaba sacando, obteniendo un beneficio, ¿verdad?, de la gente que estaba ahí, astutamente. Y quiero que esté conmigo, porque sin Cristo el corazón del hombre es engañoso. Sin Cristo el corazón del hombre es astuto. El corazón del hombre saca provecho. Sin Cristo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuánto dinero cree que tenía este hombre? Este hombre estaba buscando lo material. Y mire, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque él no pedía una oración. Él sabía que la gente entraba al templo a orar, pero él no pedía una oración, él pedía una moneda. ¿Verdad que sí? Él no decía, ¿quién ora por mí? Note esto, es interesante. Él pedía una moneda, él buscaba lo económico, él buscaba lo material, ¿sí? Buscaba obtener un beneficio material. Sin embargo, podemos ver, escúcheme bien, que su condición era la misma de hace 40 años. Aunque tenía mucho. Yo no sé cuánto dinero tenía. Pudo haber tenido muchísimo dinero. Imagínense cuánta gente entraba al templo. ¿Cuánta gente le daba una moneda? Oro y plata, ¿sí? Le daban, ¿cuánto dinero tendría este varón? Que dice, no voy a decir usted, por eso yo no les doy. No, esa no es la enseñanza ahora. Esa no es la enseñanza ahora. Pero quiero que se imagine conmigo cuánto dinero tenía. Pero mira, quiero que ahora vea conmigo cuál seguía siendo la condición de ese hombre. Seguía estando lisiado. Su condición no había cambiado. Aunque tenía mucho dinero, su condición era la misma. ¿Amén? ¿Está conmigo? No podía caminar, no podía avanzar, dependía de los demás para que lo movieran, siempre estaba en el mismo lugar, ¿sí? Buscando solo lo material para sentirse pues satisfecho, entre comillas, pero sin tener ningún beneficio más, ningún beneficio extra. Su condición, hermanos, lo mantenía, escúchame bien, fuera del templo. ¿Sí está conmigo? Su condición lo mantenía fuera del templo, lo mantenía solamente a la orilla del templo. ¿Sí? Se perdía la bendición de poder entrar y permanecer dentro del templo. ¿Por qué? Solamente podía estar en la orillita, porque su condición lo mantenía ahí en la orilla. ¿Sí? Y quizá, hermanos, había perdido este hombre la esperanza de poder recibir sanidad, por eso actuaba de esa manera. Y déjeme decirle que esta condición de este hombre que lo mantenía a la orilla del templo nos hace ver que su vida, hermanos, no era una vida plena. Su vida no era una vida plena. Había algo que hacía falta en el corazón de este hombre. Y mire, déjeme decirle que hoy en día mucha gente que dice ser cristiana tiene un parecido a este hombre cojo. Muchos de ellos han perdido la esperanza de muchas cosas. Su estancia en la iglesia es para ver qué pueden obtener materialmente. Algunos de ellos tienen años asistiendo a la congregación, pero déjeme decirle que su situación sigue siendo la misma. Su condición sigue siendo la misma. De vergüenza, de estancamiento, ¿sí? Como este cojo. Se quedan en la orilla solamente. Y aunque entran y escuchan la palabra, su vida espiritual está en la orilla nada más. Compadeciéndose de sí mismos. Se compadecen de sí mismos y pierden tiempos preciosos de poder entrar al templo. El templo representaba la presencia de Dios, amén. Pierden tiempos preciosos de entrar a la presencia de Dios, hermanos. Pero mire, Dios es grandioso, que siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? Y Él usa a hermanos que nos dan la palabra que necesitamos para poder salir de ese lugar de miseria. Escúcheme bien, por favor.
Porque la palabra de Dios es para eso, hermanos. Y cuando Pedro y Juan entraron, ¿verdad? O iban a entrar al templo, usados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, ellos obran un milagro en la vida de este cojo. Y mire, las cosas comienzan a cambiar. Y una vez más, a usted que tiene muchos años en la iglesia, le recuerdo que cuando usted y yo nos entregamos a Jesús, las cosas cambian, las cosas no son iguales. No tenemos por qué ser los mismos. No entiendo por qué batallamos con las mismas cosas, las mismas, de años. ¿Sabes qué te falta? Jesucristo en tu corazón. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Y mi condición es como este cojo, en la misma orilla, en la misma posición, en el mismo lugar, desde hace 40 años. Y no hay cambios en mí. Pero cuando Dios efectúa el milagro a través de Pedro y de Juan, entonces las cosas comienzan a cambiar. ¿Alaba el nombre del Señor? ¿Sí? Comienzan a cambiar. Este hombre, mire, escuchó el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nos hace falta escuchar usted de mí? Sí, lo hemos escuchado en muchas predicaciones, pero no lo hemos dejado que gobierne por completo nuestra vida. Ahorita lo voy a mencionar, pero hace un tiempo atrás, ¿verdad? Hablamos de que tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Alaba el nombre del Señor? El que usted haya hecho una oración de fe no significa que usted tenga a Jesús en su corazón. Pudo haber sido pura palabra, pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y necesitamos usted y yo tener cambios. Este cojo tuvo un cambio. Escuchó de Jesús de Nazaret, escuchó la palabra que Pedro y Juan le llevaron, e hizo algo para cambiar su condición. ¿Cuántos años llevaba en esa condición? 40. Tenía desde chiquito, ¿verdad? Desde nacimiento. Usted lo puede leer. 40 años. Y de repente escucha: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Yo creo que muchos de nosotros podríamos pensar: pues tengo más de 40 años, ¿cómo me pides eso? Pues, y entra la duda. Y saben, muchos cristianos hoy en día dudan, su vida es una duda. Qué tremendo caso, qué tremenda situación, qué triste condición de mucha gente que duda, y toda su vida se la pasa dudando de Dios, del poder de Dios. Este cojo, ¿verdad? 40 años, y entonces escucha la palabra y hace algo. Escúchame bien, porque aquí está la clave. En los días atrás nos han estado hablando de poder actuar, ¿cierto o no? Hizo algo. Este hombre escuchó la palabra: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, vamos, levántate. Y entonces, ni dice por ahí, ni tardo ni perezoso, él comenzó a levantarse. Y aquí entra algo interesante: la fe en este hombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Comienza a ponerse en pie. Y dice que le estiró la mano ahí Pedro, y dice que lo asieron de él y le ayudaron a levantarse. Y se levantó inmediatamente. Esto te toca a ti. Esto te toca a ti. Diga conmigo: esto me toca a mí. Estoy esperando a que alguien venga y me levante, a que alguien venga y me dé la mano, a que alguien venga y me diga: vamos. Cuando Dios ya dio la palabra, no una ni dos, sino muchas veces. Pero la condición del hombre cojo depende de cada uno de nosotros, de seguir permaneciendo en ese rincón o ponernos en pie. Amén, hermanos. Tuvo fe y se levantó. Sus pies y sus tobillos, ahí dice, ¿verdad?, comenzaron a afirmarse. Y esta palabra de afirmarme me habla de afianzar, de estabilidad, de firmeza, de solidez. Hoy en día, tristemente lo veo y lo digo, hay muchos cristianos que no están firmes en su fe. No hay solidez en sus actos, en sus palabras, en su comportamiento. No hay solidez. Este hombre se levantó y se puso firme, y esto me habla de solidez, de firmeza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estos últimos días he hablado con mucha gente, congregantes de aquí. Dice: hermano, ¿por qué me sacó? Porque no eres firme, porque no eres fiel, y por eso te saqué, y no te voy a meter hasta que tú des el paso de obediencia. Muchos años tienes en el cristianismo, y ¿cómo puede ser posible que todavía tienes necesidad de que te sigan ahí diciendo lo que tienes que hacer?
Triste situación, triste. Y estoy serio con muchos. Es vergonzoso esto. Y esto nada más me habla de que quieres seguir en la condición de cojo. Porque esto depende de ti. Hemos escuchado y hemos visto una y otra vez el poder de Jesús. ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces ha hecho cosas contigo? ¿Y todavía dudas? ¿Y todavía nos ponemos nuestros moños? Decía mi mamá. Qué triste situación. Este hombre se levantó, tuvo fe, tuvo firmeza. Y si usted se está identificando con este cojo, quiero decirle que hoy es el tiempo donde Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Aunque estés enojado, hoy es el tiempo donde Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Y el que permanezca siendo cojo quedará solamente en tu decisión. Porque todavía Jesús está aquí para hacer un milagro, para decirte: en mi nombre levántate, en mi nombre sé firme, sé constante, sé fiel. Amén, hermanos. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Sí. Y mire, Él comienza a hacer algo, comienza a obedecer. Levántate y anda. Ay, no, ahorita no, deja que se desentuman mis piernas. Levántate y anda. Ay, no me pueden conseguir un patín. No me pueden conseguir algo. A ver, ay, pero es que no voy a poder. Pero ay, es que tanto tiempo. Tú no sabes todo lo que he sufrido. Levántate y anda. Esa fue la orden, y él inmediatamente, sin poner peros, se levantó. Se levantó, se puso en pie. Obediencia. Amén. Ay, pero tráigame mi bastón. O una andadera. No pueden hablarle ahí a los demás discípulos a ver si tienen una andadera. Levántate y anda. E inmediatamente se puso en pie, hermanos. La obediencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido y le hemos dado vueltas al asunto? Dios desea que podamos obedecer al instante. Perdón por esto que hago, pero es al instante. Amén, hermanos. Alaba el nombre del Señor. Él comienza a obedecer. Hay gente que tiene años en las congregaciones y no son estables en su vida. Su vida siempre se anda tambaleando. Nos hace falta obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? Comenzar a tener firmeza, comenzar a estar sólidos en nuestra vida como cristianos. Y mira, puedes estar esperando recibir muchas cosas conforme a tu corazón. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Dios te va a dar lo que Él sabe que tú necesitas. Este hombre estaba pidiendo una moneda. Este hombre estaba pidiendo dinero. ¿Sí? Pero Dios le dio, no eso, le dio lo que él necesitaba. ¿Por qué? Por la obediencia. Yo no sé cómo es en tu vida. Hoy tú puedes pedir a Dios: Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame un buen puesto en mi trabajo. Señor, dame un buen carro. Señor, dame una buena casa. Señor, quiero tener un esposo, una esposa. Yo no sé qué quieras pedir, pero si no obedeces, ¿de qué te sirve tener los bolsillos hoy en esta mañana llenos de dinero? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Ahora, si tienes los bolsillos con dinero ahora y eres obediente, bendito el nombre del Señor, que Dios te siga bendiciendo. Pero no te sirve de nada. ¿De qué te sirve tener una gerencia, un puesto importante en la empresa, un carro último modelo? ¿De qué te sirve si no eres obediente? ¿Sabes? Todo eso te va a llevar a la perdición. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Te gusta o no te gusta escucharlo, todo eso te va a llevar a la perdición. Te vas a ir al infierno con todo tu dinero, con todas tus riquezas, ¿verdad? Te vas a perder. Esto es una realidad. Pedimos: oh Dios, dame esto, oh Dios, dame esto más. Pero sabes, yo veo mucha indiferencia en muchos corazones, en muchos cristianos, a pesar de que es el último tiempo. Increíblemente veo un corazón totalmente indiferente. Terrible. Queremos seguir permaneciendo como cojos. Nos hemos acostumbrado a tener dinero, y como suplo mis necesidades con eso, no me importa lo demás. Sin embargo, este hombre se puso en pie. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estuvo más bonita la narración, ¿verdad?
hubiese seguido narrando. Cuando este cojo escuchó la palabra, hermanos, sus pies fueron afirmados. Y mire, escúcheme bien, ya no tuvo necesidad de regresar a su rinconcito. Ya no tuvo necesidad de regresar otra vez ahí. Él pudo haber dicho, gracias, ya me sanaron. Gracias, gracias. Sin embargo, su actitud fue diferente. Él ya no regresó a su condición. Estaba cansado de 40 años estar en el mismo lugar, en la misma condición, en el mismo sitio. Ahora era tiempo de poder alabar y glorificar y poner en práctica lo que Dios había dado, poner en uso lo que Dios le había regalado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Hace cuánto que lo tienes guardado ahí? ¿Hace cuánto? Hoy es un tiempo donde tienes que ponerlo a trabajar. Tienes que ponerlo en práctica. Bueno, entonces sigue en tu condición de cojo. Pero este hombre, ¿verdad?, comenzó a hacer algo. Creyó en las palabras de Pedro y de Juan, creyó en el nombre de Jesús, y sus piernas, sus pies, sus tobillos fueron afirmados. Y ahora, en ese instante, en ese momento, era hora de entrar a la presencia de Dios y agradecer y exaltar y adorar y publicar lo que el alto Dios había hecho con él. Amén. Amén. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te hace falta? A ver, esta pregunta es para todos. ¿Qué te hace falta? ¿Qué más quieres? Hoy Dios te está escuchando y me está escuchando a mí. Y nos está preguntando, a ver hijo, a ver hija, ¿qué más quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué tu indiferencia? ¿Por qué tu falta de consagración a mí? ¿Por qué tu falta de entrega? ¿Qué acaso yo no he sido bueno contigo? ¿Qué acaso te dejé sin comer esta semana? ¿Qué acaso no tuviste calzado o vestido para cubrir tu desnudez en esta semana? ¿Que acaso no te he dado vida en esta mañana? ¿Tus ojos se han abierto para que veas mis maravillas? ¿Qué más te hace falta? ¿Una moneda más? ¿Una petición más? Hermanos, Dios en esta mañana quiere depositar sanidad en nuestro corazón para que podamos poner en práctica, porque es tiempo de poner en práctica. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, ¿de qué me sirve tener buenas cosas, un buen puesto, un buen carro, una buena casa, un buen negocio, si no tengo a Jesús en mi corazón? Y acuérdense que tener a Jesús en mi corazón va mucho más allá de creer en la cruz. Cuando yo compartí esa palabra, Dios me dio esa palabra de entre la cruz y el Pentecostés. Lo he traído muy presente en mi corazón. Y veo que muchos se quedaron en la cruz. Creen en Jesús, cantan a Jesús, oran a Jesús, creen en los milagros de Jesús, pero hasta ahí. Les hace falta entrar al Pentecostés para poder ser investidos de poder y comiencen a activarse y comiencen a hacer algo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora este hombre podía entrar al templo. ¿Hace cuánto que recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Te acuerdas cómo fue tu vida pasada? Sin duda alguna que sí, y no quieres recordarlo. Ahora es tiempo de poder entrar a la presencia de Dios. Ahora son años donde tengo que entrar, son días donde tengo que entrar a la presencia de Dios y glorificar su nombre y saltar de alegría y saltar de regocijo. Terrible cosa, alabe a Dios. Estamos todos alabando a Dios. Venimos a este lugar, es que es bien temprano la reunión y tengo que venir a la iglesia. Llegamos tarde, estamos sentados en la alabanza. Qué triste, triste, vergonzoso, vergüenza debería de darte. Pero escuchas esto y te ofendes y dices, ay no faltes de maná, no, vergüenza debería de darte. El no alabar a Dios, el no glorificar a Dios. ¿Que acaso Dios no ha sido bueno? Pregunto, ¿acaso Dios no ha sido bueno? Sí. Claro que sí, hermano, hermana. Perdóname, a lo mejor te estás molestando ahora, pero que Dios ponga paz en tu corazón y en el mío también. Pero vergüenza debería de darnos a estas alturas. Tú y yo tendríamos que entrar a este lugar, postrarnos, porque Dios nos regaló una oportunidad más de poder glorificar su nombre, de poder
venir y decirle: Señor, te amo con todo mi corazón, y que la alabanza sea de bendición y saltar de alegría y regocijarme y gritar y aplaudir con todo mi corazón, que este mugroso que tengo aquí no me estorbe de glorificar el nombre de Jesús. Esto me ha estorbado, esto me ha dado miedo. El diablo nos tiene atemorizados, hasta me trabo. Nos tiene atemorizados, tiene más miedo al coronavirus. Al coronavirus. Pon tus pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Muchos dejaron de venir por este terrible temor. Hermanos, ¿qué va a ser de ti el día de mañana? El día de mañana viene algo más tremendo que el coronavirus. ¿Qué va a ser de ti? Jamás te vamos a volver a ver. ¡Qué terrible situación! Y no estoy hablando de irresponsabilidad, porque muchas veces que no sean irresponsables, no seas tímido en tu búsqueda de Dios. Ya es tiempo de poder buscar a Dios con todo el corazón. Ay, es que no hay sana distancia. Ay, pero estás allá en otros lugares. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Esto yo no lo traía en mis notas. Espero que lo esté anotando Lucas también. Pero, ay, hermanos, ¿qué nos está pasando como iglesia? Mi condición como cojo, ¿sabe que la condición de cojo es porque yo quiero estar ahí? Es porque yo quiero estar ahí. Jesús ya vino e hizo, Jesús ya dio la palabra: levántate y vamos, levántate. Hoy Dios te dice a tu corazón y me dice el mío: levántate. Levántate, es tiempo de poder hacer algo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Da gloria a Dios. Ahora usted y yo podemos entrar al templo, a la misma presencia de Dios y adorar. En este momento, si usted levanta sus manos y comienza a adorar, la gloria de Dios desciende. La gloria de Dios desciende sobre este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos esa libertad, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Mire, él comenzó a adorar y a alabar. Dios puede obrar un milagro en tu vida si tú le buscas de corazón. De verdad que sí. Ahora, vamos a ver el lado de los apóstoles. Ya vimos el lado del cojo, y por su culpa nos regañaron. Vamos a ver el lado de los apóstoles. Quizá usted diga: yo no me identifico con el cojo. No, hermano, eso no pasa. Yo con los discípulos. Ok, vamos a ver qué pasó aquí con los muchachos. ¿Sí? ¿Está conmigo? Pedro y Juan son llamados desde un tiempo atrás, ¿verdad? Un tiempo antes de este milagro, aproximadamente 3 años atrás, un poquito más, un poquito menos, fueron llamados, fueron escogidos por Jesús, ¿verdad? Y bueno, usted y yo sabemos la historia de los discípulos, sabemos qué fue lo que pasó con Pedro, qué fue lo que pasó con Juan, ¿verdad? Y de repente Pedro como que sentía un poquito de celos de Juan. Una vez por esta situación Jesús lo regañó, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ya se quedaron así como que: a ver, sonría. Hasta me trabé. Quítese este cochino, dije. Dios está aquí. ¿Sí lo creen? Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Qué pasó con Juan y Pedro? Ellos iban, escúchenme bien, juntos. Diga conmigo: juntos. Otra vez. Juntos iban a orar. Dice capítulo 3 de Hechos: Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde? Al templo. No andaban juntos en otro lugar. ¿Es válido? Claro que es válido. Sí. Poder ir con algunos hermanos, y es válido. Pero la mejor unidad que debe de haber es cuando vamos a la casa de Dios, cuando buscamos su presencia. Ahí tenemos que ir en común acuerdo. Amén. Dice que iban juntos. Nos habla de comunión, nos habla de unidad en el espíritu, hermanos. ¿Sí? Y esto en la actualidad hace falta en la iglesia. La unidad, la comunión. ¿Sí? Hoy hay tantos comentarios de que, como decía hace un momento, ya no voy a ir por esto, por etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hace falta humildad y unidad. ¿Sí? Y mientras esto no exista en el corazón, escúcheme bien, no podemos ser usados por Dios, porque ahora ya no estamos con el cojo, ahora estamos con los apóstoles, ¿verdad que sí? Ellos fueron usados por Dios, y mientras no haya unidad, no podemos ser usados por Dios. ¿Está conmigo? Había unidad en ellos y se efectuó un milagro, ahorita lo vamos a ver, pero vea de dónde se desprende ese milagro: de la unidad.
¿Sabe que Dios sigue haciendo milagros? Pero es muy difícil ahora en este tiempo verlos. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene unidad. Lamentablemente la iglesia no tiene unidad. Sí. Necesitamos, ¿verdad?, estar en común acuerdo, hermanos. Que el Espíritu Santo de Dios nos unifique. Por eso yo decía, ¿verdad?, no te quedes en la cruz, tienes que ir al Pentecostés. Si tu cristianismo está en la cruz, por eso, ¿verdad?, ves muchas cosas. Por eso, ¿verdad?, de repente sí, de repente no. Pero si vas al Pentecostés, ahí vas a ser investido de poder, y el Espíritu Santo de Dios en nosotros va a hacer que nos sobrellevemos unos con otros en amor. Solamente en el Espíritu Santo. Y entonces Pedro y Juan, ¿sí? Yo no creo que Juan iba acompañando a Pedro diciendo, ¿te acuerdas cuando le dijiste a Jesús, y qué? ¿Sí se acuerdan? No. Imagínense si hubiesen ido así. ¿Se acuerda que Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué? Dice, bueno, ¿y tú? Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué de ti? O sea, como diciendo, ¿qué de ti? O sea, ¿qué de ti? ¿Pudo Juan haber guardado eso en su corazón y no estar con Pedro y no haber unidad? Sin embargo, esto fue quitado del corazón de Juan, y aquí vemos que iban juntos. ¿A dónde iban juntos? ¿Al templo a qué? A orar. Al templo a orar. ¿Sí? Yo creo que ellos tenían tiempos de oración en su casa. Yo creo que sí. ¿Sí? Pero aquí vienen juntos al templo. Y esto es para todos aquellos, un comercial para todos aquellos que se han quedado en sus casas, para que dicen, no, es que no es necesario asistir a la iglesia. Jesús, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que no dejemos de congregarnos, de reunirnos como muchos, ¿verdad? Sí. Si tú no te reúnes, estás pasando por alto el mandato que Dios nos dejó. Y entonces, ¿verdad?, ellos iban con un propósito, ellos iban con un objetivo, glorificar y bendecir el nombre del Señor. Imagínense, hermano, que usted viene por aquí, ¿verdad?, el miércoles, en el tiempo de invierno, donde ya a las 7 de la noche ya está oscuro, y usted viene entrando en su carro y por ahí de las plantas le sale un endemoniado. Hasta lo puse tétrico el asunto. Y le sale un endemoniado y no lo deja pasar en su vehículo, y verdad, y usted a la desesperada le toca al pastor para que salga, o a los hermanos sugieres, y usted no venía con sus 5 sentidos en lo que tenía que hacer. Seguramente que no va a haber victoria. Pero si usted venía con sus 5 sentidos metidos en lo que tenía que hacer, sabe que Dios le da poder y autoridad para que usted pueda enfrentar cualquier situación. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Bueno, mejor la pregunta, ¿sí lo cree o no lo cree? Porque lo sabemos, pero no lo creemos muchas veces. Dios nos ha dado poder, hermanos. ¿Sí? Entonces iban juntos a orar, y mire, en esa disposición, en esa unidad, en ese corazón dispuesto a bendecir y glorificar el nombre del Señor, se encuentran con un paralítico, se encuentran con un cojo. ¿Sí? Bueno, este cojo no es que rengueaba, no podía andar. ¿Sí? Se encuentra con esta situación, y entonces el Espíritu Santo de Dios le dice, vamos, ve ahí. Porque no fue nada más porque lo vieron y sintieron lástima, no, el Espíritu Santo de Dios fue hasta ese lugar y los llevó. Y la unidad y el amor y la pasión por ir a buscar a Dios les dio autoridad del Señor para poder efectuar un milagro, hermanos, en la vida de este cojo. Amén. Da gloria a Dios. Y mire, a mí me llaman la atención algunas cosas. Antes de entrar al templo, Juan y Pedro escucharon la petición del cojo, y dice que lo miraron. ¿Sí? Y esto me llamó muchísimo la atención, porque la verdad, ellos voltearon, lo miraron y pusieron toda su atención sobre ese hombre. Toda su atención fue sobre ese hombre. Mire, hoy la iglesia de Jesucristo está más ocupada en sus propios asuntos que en los asuntos de la gente que está pidiendo a gritos, ayúdenme. Necesito de Jesús. Regálenme una moneda, regálenme un pan, regálenme un vaso de agua.
¿Por qué? Porque la iglesia está más metida en que es que me dijo, es que el hermano, es que la hermana, es que los hermanos, es que la iglesia, es que esto, es que mi enfermedad, es que mi familiar se enfermó, es que mi vecino, es que está más metido y preocupado en sus asuntos, que nos hemos olvidado de poner nuestra mirada en la necesidad real. Y por eso no hay milagros. Y por eso seguimos siendo los mismos. Porque la iglesia está más ocupada en sus asuntos. Cuando a estas alturas, hermanos, tendríamos que poner nuestra mirada en la necesidad que hay en la gente. ¿Sabe que hay mucha gente necesitada? Levante la mano hoy. Bueno, no, mejor no. Hermanos, necesitamos conectarnos. Gracias, levante la mano. ¿Quién le habló a un compañero de trabajo o de escuela en esta semana? O a un vecino. Muchas veces estamos bien metidos en nuestros asuntos. Y me dura el enojo todas las semanas. No, pero la próxima vez que vaya a la iglesia le voy a decir, ¿te dijo eso? Ah, no, pues la próxima vez que vaya. Y mi asunto es venir a la iglesia a pelear. Ah, no te quiso anotar. Hace 15 días, ¿verdad? Una persona no se anotó. Faltaron minutos. Mire, por favor, entiéndanos, compréndanos. Pero lamentablemente no nos comprenden y se enojan. Deberían de enojarse de su irresponsabilidad y no de que no les anotamos. Usted es el irresponsable, no nosotros. Y la gente se enoja y hace berrinche. Qué tremenda situación, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener unidad y tenemos que tener pasión por lo que estamos haciendo. Y dice que fueron con ese hombre y comenzaron a orar. Y si tú y yo ahora comenzamos a comunicarnos y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, cosas grandiosas va a hacer Dios a través de ti. ¿Cuánta gente en tu trabajo tiene necesidad? Hermano, yo no trabajo. Bueno, ¿cuánta gente en tu escuela? Yo no voy a la escuela porque ahorita no hay clases presenciales. Bueno, ¿cuánta gente ahí a tu alrededor con los vecinos? No, pues ni tengo amigos. Bueno, está bien. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? No, pues tampoco tengo necesidad. Bueno, está bien. Porque de repente eso es lo que pasa. Hay mucha gente a tu alrededor que no te has dado cuenta que necesita, o que no me he dado cuenta que necesita de Jesús. Y necesitamos poner nuestra mirada. Pedro y Juan pusieron su mirada, su atención en este hombre. Y vieron su necesidad. Y no le dieron, ¿verdad?, lo que él estaba pidiendo. Le dieron algo mucho mejor. La Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso yo te pregunto, ¿qué has recibido de gracia? Eso que has recibido de gracia comienza a transmitirlo. Dios usó a Pedro y a Juan. ¿Y recuerda quién era Pedro antes? ¿Sí? ¿Recuerda quién era Pedro antes del Pentecostés? ¿Recuerda a Pedro ahí nada más hasta la cruz? ¿Quién fue Pedro? Pero ahora recuerda a Pedro después del Pentecostés. Ahí lo pueden leer en el capítulo 4. ¿Sí? En el capítulo 2, en su primer discurso, 3,000 personas. Y en el capítulo 4, en ese discurso dentro ahí con todos la farándula, ¿verdad?, religiosa, 5,000 hombres. ¡Wow! Ahora vemos un Pedro, pero totalmente lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? ¿Y nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos que meternos. Amén, hermanos. Alaba al Señor. Ahora Pedro es un hombre usado por el Espíritu Santo de Dios. Y mire, le dice, míranos. O sea, pon atención a lo que te vamos a decir. Pon atención. ¿Sí? Le llama la atención, ¿verdad? Estuvieron atentos a este hombre. Este hombre pudo haber dicho, bueno, la gente normalmente nos ha pasado cuando hay alguna persona que pide dinero, no somos muy dados a mirarlo fijamente, y menos si no desprende un olor agradable, a no ser que yo me equivoque. Pero normalmente cuando alguien se acerca a ti o a mí a pedirnos ayuda, lo que hacemos, ya la vemos y buscamos y
pero no somos capaces de prestar total atención. Y creo que ahora necesitamos comenzar a prestar atención. Amén. Porque más que una moneda, esa persona necesita conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si puedes darle una moneda y darle a conocer a Jesús, bendito el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos comenzar a prestar atención. ¿Sí? Dios nos usó, ¿verdad? Dios nos ha dado algo especial a usted y a mí, hermanos, ¿no? Y ¿sabe? Nos hemos quedado con eso, usted y yo. No lo hemos sabido dar. ¿Sí? Y lo que Dios te dio y lo que Dios me dio no es para que nos lo quedemos, es para que lo demos a los demás, para que los demás conozcan a Jesús. ¿Sí o no? Sí, amén. Decía mi hermano Juan Carlos, usted no tiene un testimonio, y al parecer nadie tiene testimonios. Pero Dios ha hecho cosas grandiosas en nosotros. Amén. El milagro que se efectuó aquí, yo veo algo interesante, ¿verdad? Es que Pedro y Juan no se lo atribuyeron a ellos. No dijeron, nosotros, siervos del Altísimo. No, dice que la gente comenzó, usted lo puede leer, ¿verdad? Se lo narré, la gente comenzó a rodearles, y Pedro les dijo, no nos vean como si de nosotros hubiese salido ese poder. No nos vean así, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor querían cargarlos y levantarlos, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado en ese momento? Pero Pedro, ¿verdad? Y Juan dejan en claro algo y dicen, ¿saben una cosa? Lo que acaban de ver, lo que acaba de suceder, no es por nosotros, no es por mí, no es por Él. Es por el poder de Jesucristo. Y atribuyeron gloria y honra a Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, de repente hay personas que hicieron algo y no es que yo hice, es que yo di, es que yo, ¿verdad? Fui, es que... Y quieren un trono, quieren una alfombra roja y caravanas, y quieren, el reconocimiento total, ¿verdad? Y se sienten, cuando no les reconocen, se sienten, ¿verdad? Se enojan, cuando la Biblia dice que siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer, nada más. Y ni a siervos inútiles llegamos de repente. Mire, qué tremenda situación. El poder que está en ti ha sido dado por Jesús. Cuando tú oras por una persona que está poseída por un espíritu, ¿verdad? Yo les platicaba semanas atrás, ¿verdad? Lo que pasó aquí, y oramos con autoridad, y ¿saben una cosa? Dios trae libertad, pero no somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Le aseguro 100% que si somos nosotros, el diablo nos da una zarandeada tremenda. El diablo no va a venir y te va a ver a ti, bueno, sí y no. El diablo va a venir ante ti, y ¿sabes a quién va a ver ahí dentro de ti? A Jesús. ¿De qué manera? Porque te comportas, porque obedeces, porque eres responsable, porque eres fiel. Así va a ver a Jesús en tu corazón. Y en cuanto el diablo venga y se aparezca contigo, vamos a decir, mejor ni me meto con él, mejor ni me meto con ella. Sí, le voy a enviar un pequeño susto por ahí de repente, pero ni me meto con él o con ella, porque están llenos del Espíritu Santo de Dios, y me va a ir mal, y más me vale irme de aquí. Pero normalmente siempre te espanta, siempre te ataca, siempre te pone triste. Pues dice el diablo, es que está, ¿verdad? Flaquito. Ay, Padre, ay, que me vengan a ver. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, el diablo va a soplar y a soplar, y tu casa no derribará. Perdón, me equivoqué de lección. Espero que el Espíritu Santo de Dios esté poniendo algo en tu corazón. Amén. Y que si te vas a enojar con la única persona con la que te enojes, sea contigo mismo. Y que digas, es tiempo de ponerme, de meterme con Dios. Da gloria a Dios. El milagro que se efectuó aquí fue por el poder de Jesús. Así que no te jactes, no nos jactemos. ¡Wow! ¡Qué palabra di el día de hoy! Cállate.
que no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Torpe y tartamudo, y si no es el Espíritu Santo de Dios, no pasa nada, ¿cierto o no, hermanos? ¿Se acuerda de Moisés? Pero es que no sé hablar. No tengas miedo, porque yo voy a ir por delante y te voy a poner a alguien que hable. Dios nos da todas las herramientas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Entonces, de repente hay personas que hicieron nada más tantito y ya se creen los super. Y esto no es correcto. Amén, hermanos. Entonces, no está en nosotros, está en el poder de Jesús. Amén. Y luego dijeron, ¿verdad? No tengo oro, ni tengo plata. No, pues entonces, ¿verdad? No tengo oro, no tengo plata, ¿verdad? No, es que no puedo ir porque no tengo dinero. No, es que no puedo ir porque tengo necesidad. No. ¿Sabe que el cristianismo de muchos está basado sobre lo que pueden recibir? Si reciben, están fervientes. Pero si no reciben, están desanimados. No, pues como que ya no. Como que yo me esfuerzo y no más nada. Hermanos, ¿saben que la iglesia primitiva era una iglesia no rica? No era una iglesia rica, escúchame bien. Lo que tenían era porque algunos vendían sus propiedades, las traían y entre todos lo repartían, y por eso no había necesidad. Pero no era gente que tuviese dinero. Amén. No era gente. Entonces, hermanos, ¿sabe? A mí muchas veces me ha pasado esto. De repente yo quiero hacer muchas cosas aquí en la iglesia, aquí en la congregación o en la escuela, y ¿sabe? Me encuentro con que pues meto la mano y saco lo mismo y me lleno de tristeza. Déjeme decirle, yo me pongo triste porque yo quisiera tener muchas cosas, ¿verdad? Quisiera hacer esto y más cuando viene el hermano y me reporta cuánto hay, le digo, uy, Señor. Y sabe, Dios nos ha enseñado, y me he puesto triste muchas veces, pero sabe una cosa, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Amén. Como iglesia, estoy hablando como iglesia, como congregación, hasta aquí Dios nos ha sostenido. ¿De dónde salió todo esto que tenemos, todo este terreno? ¿Sabe? Dios suple. No somos una iglesia rica, ¿no? Somos gente, familias, vamos al día. ¿Y cómo ha pasado todo esto? Dios provee. Jehová Jireh ha estado presente. ¿Cierto o no? El éxito de toda iglesia no se basa en la riqueza que tenga o en el dinero que tenga. El éxito de toda iglesia se basa en la obediencia a Jesucristo. Cuando hay obediencia a Jesús, Dios suple. Por eso yo no entiendo a mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, yo no voy a la iglesia porque tengo que hacer esto. ¿Sabes? De verdad, hace un tiempo estábamos con unas personas que pues desde que empezó la pandemia, pues, ¿no? Porque se han dedicado por completo al trabajo. Y de verdad, estos días le he pedido al Señor que me ayude, pero he hablado muy fuerte con muchas personas y entonces llegamos con él, hola, ¿cómo están? Y les caímos de sorpresa, y de verdad yo le dije, pensé que ya tenías una casa de 3 pisos, y se chilló. Dije, de veras, pensé que tenías una casa de 3 pisos y unos 2, 3 carros aquí afuera. No, hermano, se puso serio. No, hermano, como no te he visto en la iglesia y como todo el día estás metido en el trabajo, yo pensé y creí y comencé a hablarle fuerte. Le dije, ¿sabes qué? Mientras sigas en esa posición, Dios no te va a bendecir y necesitas meterte con Dios. Esa es la verdad que no nos gusta escuchar, que dice que duro es el hermano, pero es la verdad. ¿Y sabe por qué estoy diciendo ahora más fuerte todo esto? Porque son los últimos tiempos, hermano. Son los últimos tiempos. ¿Qué tienes de más ahora? ¿Qué tenemos de más ahora? No, hermanos. Pero cuando yo le dedico el tiempo que Dios merece, hermanos,
Dios suple y nos da más de lo que usted y yo merecemos. Y le dice a sus hijos: vamos a echarnos unos tacos hoy. Pero de repente, no tengo. ¿No tiene? ¿Cuántas veces fue a los tacos esta semana? ¿Cuántas veces comió carne esta semana? No estoy cuestionando y estoy diciendo es pecado ir a los tacos. No lo voy a malinterpretar, porque de repente todo se malinterpreta por aquí. No, pues ya no vamos a ir a los tacos porque es pecado. A ver, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando y le estoy diciendo que hagamos memoria de cuántas veces Dios ha sido bueno con nosotros esta semana. Comiste seguramente esta semana algo que te gusta mucho. Y si no fue esta semana, fue la semana pasada. Pero esta no te quedaste sin comer. Pero no más frijoles, pero comiste. Hay gente que ni frijoles, que ni arroz. ¿Cierto o no? Hermanos, Dios ha sido muy bueno. Entonces, tu cristianismo no debe de estar basado en lo que tienes, en lo que ganas, en lo que posees. Tu cristianismo tiene que estar basado en el amor que tienes para con Dios. ¿Está conmigo? Quiero que me voltee a ver. Veo muchos rostros totalmente fuera de, no sé si estén enojados, estén tristes o me estén dando el avión. Véame. A ver, todos, véanme. Estamos hablando la palabra de Dios. Así que levanta tu cara. Amén. Y si no te gusta esto, ya sabes, ¿sí? Pero tienes que levantar tu rostro y poner atención a lo que es la palabra de Dios. Así que no te duermas. Amén. En el nombre de Jesús te lo digo ahora, no te duermas y levanta tu rostro. Gloria a Dios. Estamos terminando. Hace 8 días mi hermano Juan Carlos, de verdad, yo lo vi aquí. Yo sé que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Habló a través de él y habló fuerte, hablé fuerte, ¿verdad? Y me decía, no sé qué me pasó, Dios, y sé lo que pasa, que de repente no hay esa reacción, hermanos. Voltea con tu vecino y dile, son los últimos tiempos, hermano. Dile, son los últimos tiempos. Amén, ya voy a terminar, gloria a Dios. No se enoje, no se sienta triste. Vamos, un grito de alegría. Eso. La iglesia primitiva no era rica, no. ¿Sí? Pero ¿sabe cuál era su riqueza? Que tenían a Jesús en su corazón. Amen. Tenían ahí a Jesús en su corazón, entonces eso hacía que estuviesen contentos, eso hacía que estuviesen felices, eso hacía que glorificaran a Dios. El tener a Jesús en mi corazón hace que glorifique a Dios sin pretexto alguno. Y entonces Dios iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Mire, la puerta de la hermosa era una puerta muy hermosa. Fue construida de bronce y tenía incrustaciones de oro y de plata. ¿Sí? O sea, era un lugar magnífico. La gente entraba por ahí, ¡wow! Pero lo que estaba dentro era más precioso que lo que estaba afuera, que era la presencia de Dios. Amén. Así que no te quedes con lo hermoso que puedes ver afuera. Ve más adentro y vas a experimentar al más precioso, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Alaba el nombre del Señor. Estoy terminando esto. Cuando estaba indagando, estaba estudiando esto, en uno de los comentarios que yo tengo encontré esto. Cierto Papa de Roma, al mostrar los tesoros del Vaticano a un visitante, le dijo, dicen que, ¿verdad? Relatan que este hombre estaba, mira esto, este oro, mira esto más, mira, ¿verdad? Le estaba mostrando las riquezas y le dijo, ya ves que la verdad no puedo decir como el apóstol Pedro que no tengo plata ni oro. ¿Sí? Entonces este visitante le dijo, claro, por lo tanto tampoco puedes decir levántate y anda. Amén. Qué terrible situación. Cuando usted y yo tenemos, hermanos, el poder en nuestros labios, dado por Cristo Jesús, para poder traer bendición a los demás. Amén. ¿Sí está de acuerdo o no? Y muchos no pueden decir levántate y anda, porque realmente Jesús no está en sus corazones. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente. Yo no sé cuántas veces Jesús pasó en persona por el templo. Note, 40 años este hombre tenía. Y bueno, póngale que
en su niñez a lo mejor no fue llevado ahí, desde su edad adulta, fue llevado a ese rincón. Jesús pasó por el templo en varias ocasiones. La pregunta es, y sabe, todo este tema surgió por esa pregunta que yo me hice. De hecho, yo lo iba a manejar de otra manera, pero estudiándolo, Dios me movió a poder hablarlo así. Pero la pregunta inicial que yo me hice: Jesús, ¿por qué tú no lo sanaste cuando tú pasaste por ahí por el templo? Porque sin duda alguna Él lo sabe todo, ¿sí o no? Y este hombre estaba a la puerta de la Hermosa, un lugar de entrada principal donde Jesús entró varias veces por ahí. Y yo le pregunto, ¿Jesús lo habrá visto o no? Claro que sí, pero hizo una excepción con este hombre. ¿Y sabe por qué? No porque no lo amara, sino porque los planes de Dios son perfectos. Y muchas veces tú y yo esperamos que Dios nos sane, que Dios nos dé en el tiempo que tú y yo esperamos. Y a lo mejor este cojo, ¿verdad?, estaba sentado y vio pasar a Jesús, porque Jesús era muy conocido. Vio pasar a Jesús y se dio cuenta que él no le hacía caso. Y a lo mejor se puso triste. Y tenía la esperanza que algún día Jesús pasara por ahí y le sanara, pero no fue tal cosa. Y de repente escuchó que habían detenido a Jesús. Y después que lo habían crucificado. Y peor aún, que había muerto. Y quizá ese cojo, su ánimo se vino abajo y dijo, perdió toda esperanza. Y dijo, wow, ya me quedé así por el resto de mi vida. Sin embargo, ese cojo desconocía que Jesús había trazado un plan perfecto para la vida de ese hombre. No fue en el tiempo de Jesús en su ministerio, sino fue después, cuando fueron investidos de poder los discípulos, y entonces el Espíritu Santo provocó en el corazón de Pedro y de Juan que se acercaran a ese cojo. ¿Y sabe para qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no lo sanó Jesús cuando estaba en su ministerio? Porque Él tenía un plan perfecto. La gente no creyó en Jesús y lo crucificaron. Pero después que recibieron el Espíritu Santo, entonces ahora viene la sanidad. Y entonces, cuando ya no estaba Jesús, este hombre sano comienza a gritar de alegría, a brincar. Y entonces este milagro efectuado por el poder de Jesús habla del verdadero evangelio que tenía que ser dado a conocer. Amén. Un plan perfecto. Un plan perfecto. ¿Sí? Dios conoce los tiempos y Él va a hacer lo que tenga que hacer cuando Él lo considere. Amén. Hay muchas enseñanzas en esta lección. ¿Con quién te identificas en esta mañana? ¿Con el cojo? Bueno, creo que ha llegado el tiempo de Dios para ti. Y el mejor milagro que Dios puede, pasa por favor, y el mejor milagro que Dios puede hacer en ti es dar sanidad a tu alma. ¿Sí lo crees? Esa sanidad va a producir gozo, alegría, gratitud, obediencia y alabanza a Dios. ¿Sí lo crees así? La experiencia que tuvo este cojo cambió su vida por completo. ¿O te identificas con Pedro y con Juan? Si te identificas con Pedro y con Juan, entonces comienza a dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y demos a conocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Deseo que Dios te bendiga en esta mañana.